Ya compartir pantalla. Ya. Entonces, por ejemplo, la pregunta 1 dice, calcule el valor de la siguiente suma de integrales dobles, ya la integral desde 2 hasta 3, de la integral desde 1 hasta y medio de seno de x al cuadrado, más la integral desde 3 a 4 de la integral de y tercios a y medios de seno de x cuadrado, más la integral de 4 a 6 de la integral de y tercios a 2 de seno de x al cuadrado. ¿Ya? Entonces, como les dije, hasta ahora las integrales que habíamos estado manejando tenían esta forma de A hasta B de la integral de C, por ejemplo, de C hasta D, ya donde los límites aquí eran números, eran constantes, ya. Pero ahora nos fijamos que en los límites pueden aparecer funciones, ¿cierto? Aquí tenemos una función de y, también tenemos funciones de y tenemos otras funciones de y. Aquí es importante notar lo siguiente, como las integrales, que en este caso estamos calculando, son números, ¿cierto? Estamos obteniendo al final un número, las eh, los límites de la integral que está más afuera de la integral exterior deben ser números también, ¿ya? Para que al evaluarlos desaparezcan todas las variables que tenemos adentro, ¿ya? Para que queden solamente los números que estamos calculando. Entonces, por ejemplo, aquí vemos 2, 3, 3, 4, 4, 6, ¿ya? Está bien, son todos números, ¿ya? Y además, la variable de la integral que está adentro debe ser distinta a la variable que se está integrando, ¿cierto? Por obvias razones. Por ejemplo, aquí primero me dicen que integre respecto a x, ¿cierto? Entonces, esa variable que me puede aparecer acá no puede ser x, ¿cierto? Tiene que ser la variable que está afuera, ¿ya? Entonces, en este caso, si yo tengo dx adentro, la única variable que me puede aparecer en estos límites de la integral de adentro es y, ¿ya? Que es la de afuera, ¿ya? Y de nuevo, en la integral de afuera solamente me pueden aparecer números, ¿ya? Para poder calcular al final un número. Lo mismo acá, ya como estoy integrando primero respecto a x, entonces aquí queda que la integral de adentro solo puede tener como límites funciones de y, ¿ya? Y lo mismo para este caso, ¿ya? Y bueno, también es importante notar que esto de aquí, el de x, el de y, lo que me indica es el orden en el que yo tengo que integrar las expresiones, ¿cierto? Entonces, si me dicen de x en de y, primero tengo que hacer la integral respecto a x y después respecto a y. Ya no es tan fácil ocupar el teorema de Fubini, que si se acuerdan de las ayudantías anteriores, era cosa de tener los límites constantes, ¿cierto? Estar en una región cuadrada y lo único que yo hacía era invertir el orden de las integrales, así de simple. Pero ahora que estamos en integrales más, en casos más generales, ya no es tan sencillo, ya no es cosa de que yo diga que esto de acá, por ejemplo, es lo mismo que la integral de 1 a y medios de la integral de 2 a 3 del seno de x al cuadrado de y de x. Ya no es esto de hecho no es igual a eso, ya son distintos. No es cosa de hacer el cambio de orden de integral y resolver, ¿ya? Porque si se fijan aquí me aparece esta constante, esta función afuera. Y como les dije, esta integral de afuera solamente puede tener números, ¿ya? Así que esto ya no sirve, ya no funciona. Tenemos que buscar alguna manera de trabajar con esto. Y por otro lado, como esto me indica, esto lo voy a borrar, como esto me indica el orden, aquí primero yo tengo que integrar respecto a x, ¿cierto? Entonces me queda que tengo que integrar respecto a x seno de x al cuadrado, ¿cierto? ¿Y cómo integro yo eso? ¿Cómo podría calcular una integral de seno de x al cuadrado? Al menos explícitamente no es fácil, ya no sé si de hecho se pueda, lo más probable es que no, así que lo que vamos a intentar hacer es dar vuelta el orden de integración ya para integrar primero respecto a y, porque si se fijan, integrar respecto a y primero es fácil, ¿cierto? Porque como no hay ninguna y, va a quedar simplemente y por el seno de x al cuadrado, ¿cierto? Que queda más sencillo. Así que vamos a tratar de hacer eso. Para dar vuelta el orden de integración, lo que tengo que analizar yo es el dominio de integración, ¿ya? Entonces, en este caso vamos a encontrar el dominio de integración de la primera integral a la que le voy a llamar I1, I1, de esta otra integral, ¿cierto? Que yo voy a llamar I2, y de esta última integral a la que voy a llamar I3. ¿Ya? Entonces vamos a analizar el dominio de integración de cada una de estas integrales. Aquí.
bien grandecito nomás. Entonces, primero debemos notar que y se mueve en esta integral desde 2 hasta 3, ¿cierto? En esta otra integral desde 3 hasta 4 y en esta última integral desde 4 hasta 6, ¿cierto? O sea, va a moverse de aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hasta ahí va a llegar, ¿ya? Mientras que el x, bueno, el x se va a estar moviendo entre estas funciones, 1 y medios, y medios y tercios 2, ¿ya? Aquí es importante que noten que esto y medios quiere decir que x, ¿cierto? Aquí, que x es igual a 1 y además que x es igual a y medios, ¿ya? Aquí también, x es igual a y tercios y x es igual a y medios y por otro lado, x es igual a y tercios y x es igual a 2, ¿ya? ¿Esto por qué lo explicito? Porque si, por ejemplo, se confunden ustedes y digan, "Ay, ¿cómo es la función y medios?" Entonces, como esto es igual a x, entonces es lo mismo que decir x, perdón, y es igual a 2x, ¿cierto? Simplemente despejamos el y, pasamos el 2 multiplicando y queda y es igual a 2x. Ah, claro, y eso es una recta dependiente 2. Lo mismo acá. Esto es lo mismo que decir que y es igual a 3x. ¿Ya? Porque es más sencillo graficarlo así. Este será el eje x y este será el eje y. ¿Ya? Entonces aquí les decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Entonces veamos. Dice la integral 1, desde 2 hasta 3 en el y, ¿cierto? O sea, se va a mover desde acá, eso es lo que no tengo color, desde el 2 acá hasta el 3, ¿cierto? En ese pedacito. Y el x se va a estar moviendo desde la función x igual a 1, ¿cierto? O sea, desde acá, este es 1, desde acá, hasta y medios, ¿cierto? Pero como les dije, y medios es lo mismo que 2x, ¿cierto? Em, que la recta 2x. Entonces va a ser la recta que va a pasar desde aquí, a ver si queda bien, hasta arriba. Algo así. Ya esperemos que coincidan todos los puntos. Ya, pero esta vendría siendo y igual a 2x o lo que es lo mismo, x igual a y medios. ¿Ya? Entonces me dicen de nuevo que x se mueve entre 1, o sea, desde acá hasta y medios, que vendría siendo esta recta. Entonces se movería en este pedacito, en ese triangulito que está ahí. Esa sería la región de la primera integral de I1. ¿Ya? Ahora para I2 me dicen que I se mueve entre 3 y 4. O sea, aquí tenemos 3, ¿cierto? Y aquí tenemos 4. Voy a hacerlo con otro color. Acá, ¿cierto? Sería desde acá hasta acá. Y el X se movería desde I tercios hasta I medios. De nuevo, I tercios es I igual a 3X. O sea, va a ir desde eh, acá hasta acá. A ver, dibujamos la recta. Ya. Entonces dice que X en este caso se mueve desde... espérame. Ay, claro, aquí me equivoqué. No era hasta ahí, era hasta acá. Pero aquí pasa. Sí, porque cuando el X vale 1, el Y vale 3. Ahí sí. Ahí, ya. Entonces, cuando el Y está entre 3 y 4, el X se mueve desde I tercios, que es esta de acá. Esta es I igual a 3X o X es igual a I tercios. Entonces se mueve desde esta recta hasta 2X, que sería esta de acá. Entonces sería en este pedacito.
está aquí. Ese sería el dominio de integración del I2, ¿ya? Y ahora, por último, para el I3, el I se mueve entre el 4 y el 6, desde acá hasta acá, y el X se movería desde I tercios, o sea, desde esta curva, hasta el 2, donde el 2 está acá. Aquí, hasta acá. Entonces sería este triangulito de aquí, ¿ya? Entonces, de nuevo, el rojo es el de I1, el azul es el de I2 y el verde es el de I3, ¿ya? Ahora, fíjense que eso es en ese orden de integración. Ahora lo que nosotros queremos hacer es dar vuelta al orden de integración, ¿cierto? Entonces, esto de acá, ¿cómo lo podemos escribir en el otro orden? Ahora estamos trabajando en el orden de x en dy. Ahora vamos a hacerlo en el de y en dx. O sea, que x se va a mover entre constantes e y se va a mover entre funciones, ¿ya? Entonces, ¿entre qué constantes se mueve el x en este caso? ¿Ya? Recordemos que antes decíamos que el y se mueve, por ejemplo, en primer lugar, desde acá hasta acá, ¿cierto? Que era desde el 2 hasta el 3. Después desde el 3 hasta el 4 y por último desde el 4 hasta el 6. ¿Ya? En este caso, el x que se va a mover entre constantes. ¿Entre qué constantes se va a mover? Tenemos que fijarnos acá, ¿ya? Que el X se va a mover desde este lugar, ¿cierto? Desde acá hasta acá. Este va a ser el intervalo que va a tomar X, ¿cierto? O sea, desde 1 hasta 2, ¿cierto? No toma valores antes del 1 ni tampoco toma valores después del 2. Solamente los toma entre medio. Entonces el X se va a mover entre 1 y 2, ¿ya? Y el i, ¿entre qué valores se va a mover? El i ahora se mueve entre funciones. ¿Y entre qué funciones se mueve? El i se mueve desde esta curva, desde esta recta de abajo, ¿ya? Hasta la recta de arriba. Esta de acá, ¿ya? Entonces, la recta de abajo, ¿cuál es? 2x. Y la recta de arriba es 3x, ¿ya? Y la función es la misma. Seno de x al cuadrado. Ahora en di en dx. ¿Ya? Cuando decimos, por ejemplo, que el X se mueve entre valores, ya esos valores están moviéndose obviamente de izquierda a derecha, ¿ya? Porque así es donde cómo se desplaza X, ¿cierto? De acá hasta allá, de izquierda a derecha. Entonces, por eso nosotros decimos, por ejemplo, que va desde acá hasta acá, ¿ya? El X. En este caso va desde el 1 hasta el 2. Y el Y se mueve desde abajo hasta arriba, ¿ya? Por eso decimos que el Y se mueve desde esta curva, que es la que está más abajo, 2x, hasta la curva que está más arriba, que es 3x. Ya esos serían los valores de Y, ¿ya? Y ahora integrar esto es un poco más sencillo, ¿cierto? Porque esto va a ser igual a la integral desde 1 hasta 2 de, integramos esto respecto a Y, ¿cómo queda? Queda seno de x al cuadrado por y, ¿cierto? Simplemente porque no había ninguna otra y, con y siendo evaluada desde 2x hasta 3x. Aquí en dx, ¿cierto? Ya. Entonces esto queda igual a la integral desde 1 hasta 2 de seno de x al cuadrado de. Y evaluamos en los límites, quedaría 3x menos 2x dx, y esto es igual a la integral entre 1 y 2 de seno de x al cuadrado por, y aquí sería x en dx, ¿ya? Y ahora esto resulta más fácil integrarlo, ¿cierto? Porque tengo aquí x al cuadrado y tengo afuera un x multiplicando, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, podría hacer el cambio de variable t igual a x al cuadrado de t igual a 2x por dx. De tal manera que dt medios es igual a x por dx, ¿ya? Y cambiando los límites también, cuando x tiende aquí a 1, nosotros tenemos que t va a tender a
1 al cuadrado, ¿cierto? Que es 1. Y también cuando x tiende a 2, vamos a tener que t va a tender a 2 al cuadrado, que es 4. Entonces, la nueva integral que yo estaría calculando sería la integral de los límites que son de 1 a 4 de seno de x al cuadrado, ¿cierto? Pero x al cuadrado es t. Entonces sería seno de t por x por dx, pero x de x vale dt medios, entonces sería aquí dt y el medio es que lo saco afuera multiplicando. Y ahora la integral del seno de t es fácil, ¿cierto? Quedaría la integral de un medio, perdón, quedaría la integral del seno de t, que es menos coseno de t. Menos coseno de t evaluado desde 1 hasta 4. ¿Ya? Y aquí simplemente sacamos el menos, queda menos un medio, y evaluamos, quedaría coseno de 4 menos el coseno de 1. ¿Ya? Ese sería entonces el valor de esta integral, ¿ya? Si se fijan, antes, al principio teníamos tres integrales, ¿cierto? Que no eran para nada sencillas de calcular, ¿cierto? Pero analizando la región de integración nos dimos cuenta de que era mucho más sencillo trabajarla en el otro orden, ¿cierto? Si originalmente era dx de y, era más fácil trabajarlo en el orden de y de x, ¿ya? Así que hicimos el cambio de orden de integración y llegamos a esto de acá. Llegamos a poder escribirlo como una sola integral, ¿ya? Y esa integral, claro, era más sencilla calcularla, como acabamos de comprobar, ¿cierto? Obteniendo este resultado al final, ¿ya? ¿Se entendió? Aquí lo más importante es que logren entender y logren dibujar bien lo que es la región sobre la que se está trabajando, ya la región de integración, el dominio. Porque así ustedes van a poder decir fácilmente, ah, claro, si yo quiero cambiar el orden, entonces tendría que escribirlo de esta otra manera, ¿ya? Ya, sigamos entonces con la otra pregunta. La pregunta 2. La pregunta 2 dice, determine si existe una constante k real tal que la integral entre 0 y x de la integral entre 0 y t de t por f de u de t es igual a k por la integral entre 0 y x de la integral de x al cuadrado menos u al cuadrado de f de u en du. ¿Ya? Yo sé que a lo mejor se ve como un poco eh, extraño ya o un poco complicado, pero vamos a ver que no es tan así, ¿ya? ¿Cómo podríamos encontrar esta constante k que me permita que esta igualdad se satisfaga? Primero notemos que aquí esta integral está haciendo en el orden de u en dt, ¿cierto? En cambio acá tenemos solamente una integral que tiene la variable de u, ¿ya? Entonces, bueno, si aquí nosotros integramos, tendríamos que integrar primero en du, esa variable u desaparecería y nos aparecería solamente la variable t, ¿ya? Que en realidad no es problema, no es como que diga, ah, ya, este y el de acá es u, en realidad son distintas, no, en realidad al final va a ser la misma integral, ¿ya? Pero lo que aquí es importante que noten es que si nosotros hacemos el cambio de orden acá, si nosotros lo hacemos en el orden de t en du, entonces primero voy a tener que integrar respecto a t, ¿cierto? Que por cierto es más fácil, porque aquí yo tengo una variable t y aquí tengo la función f que yo desconozco y que depende de u, así que no es tan fácil integrarlo tampoco. Entonces puedo integrar primero respecto a t y fijarme que es más sencillo ya, integrar respecto a t y después va a quedar la variable u, ¿cierto? Va a quedar la variable u que es precisamente la que tengo acá. Entonces a lo mejor eso me da una pista. Veamos primero cómo queda la región de integración, ¿ya? Desde acá, 0 a x entre 0 y t. Aquí. Tenemos que fijarnos que las variables son de u y de t, ¿cierto? O sea, aquí estaría t, por ejemplo, y aquí estaría u. Y me dicen que t, que se mueve entre constantes, ¿ya? Se mueve desde 0, desde acá, hasta x, donde x es un número, ¿ya? Yo sé que x es una variable, ¿cierto? En particular, pero también aquí lo estamos considerando como un número. Un número que varía desde 0 hasta cualquier otro número.
pero aquí los vamos a considerar como un número fijo, ¿ya? Un número fijo. Entonces va desde 0 hasta x, ¿ya? Y u se mueve desde 0 hasta t. Como yo les dije, esto quiere decir que 0 es igual a u, ¿cierto? Porque u se mueve desde 0 hasta t, que también es igual a u, ¿cierto? Entonces u es igual a t. ¿Y qué me representa eso? Me representa una recta. La recta que pasa por el origen y tiene pendiente 1, ¿ya? No sé si eso tiene pendiente 1. Ya ahí nomás, ¿ya? Entonces, claro, es la recta de identidad al final, ¿cierto? Donde t es igual a u, es como si yo dijera x es igual a y, ya es la recta de identidad. Entonces aquí llega acá, que pasa por acá, y aquí también pasa por x, ¿ya? Entonces me dicen que u se mueve desde 0, ¿ya? Desde 0, desde acá, porque u es la variable de acá, se mueve desde 0 hasta t, que de nuevo es esta de acá, t igual u. Entonces sería todo este pedacito de acá, ¿ya? Todo este triángulo. Y si yo quiero cambiar el orden de integración, eh, debería decir yo que esto es lo mismo que la integral entre, ahora u es la que se va a mover entre valores constantes, ¿ya? U se estaría moviendo desde 0 hasta x también, ¿cierto? Desde 0 hasta x. Y ahora t es la que se va a mover entre funciones. ¿Qué funciones? Bueno, t se va a mover desde esta recta, ¿cierto? Desde acá hasta este valor de acá. O sea, se va a mover desde aquí hasta allá. Entonces se va a mover desde la recta que es u, ¿cierto? Hasta u, hasta x, que vendría siendo el valor que toma acá. Por eso, 4. Y bueno, lo de adentro no cambia, t por f de u, sí, de t ahora de u, ¿ya? Y esto lo podemos calcular, porque estamos integrando primero respecto a t. Entonces sería la integral entre 0 y x de la integral de t es t al cuadrado medios f de u con t igual a u hasta t igual a x en du. Pero esto es igual a un medio la integral de 0 a x de, y evaluamos en los límites, quedaría x al cuadrado menos u al cuadrado f de u en du. Que si se fijan, de hecho, es la misma expresión que tenemos acá, ¿cierto? La integral entre 0 y x de x al cuadrado menos u al cuadrado f de u en du, ¿cierto? Por lo que k tendría que ser igual a un medio como aparece aquí, ¿cierto? Entonces, k es igual a un medio. Para que la igualdad, para que esto sea igual a, o sea, lo de la izquierda sea igual a lo de la derecha, ¿ya? K tiene que tomar ese valor. ¿Se entendió? Es lo mismo que el ejercicio anterior. Entender el dominio de integración, cambiarlo y integrar. Vamos con el ejercicio 3. Nos piden calcular esta integral doble, ya la integral entre 0 y 1, de la integral desde raíz de i hasta 1 de e elevado a x al cubo de x de i. Ya, nos dicen que tenemos que integrar primero respecto a x, ¿cierto? Pero ¿cómo integramos respecto a x e elevado a x al cubo? No creo que se pueda, ¿ya? De hecho, sería bastante complicado. A ver, nos resulta con eh, integrar por partes, ni un cambio de variable tampoco. No, no se puede. Así que lo que vamos a hacer es cambiar el orden de integración, ¿ya? Nuevamente. Aquí, ¿qué tenemos? Nos dicen que y se mueve entre 0 y 1, o sea, desde 0 hasta 1, lo voy a poner por aquí. Y x se mueve entre raíz de y 1. Recordemos que esto es x, ¿cierto? Y esto es x. Entonces, esto mismo quiere decir que x al cuadrado es igual a y, ¿cierto? Entonces, esto sería la parábola.
21. Entonces, ¿qué me dice esto? Que x se mueve desde la raíz de y, o sea, desde acá, hasta 1, o sea, hasta x igual a 1, que vendría siendo esta de acá. Por lo que la región que estaríamos considerando sería esto que está debajo de la parábola, ¿cierto? Y ahora queremos expresar esto en el otro orden de integración, ¿ya? O sea, en el orden de y de x. Sería el x ahora, ¿entre qué constantes se está moviendo? Se estaría moviendo desde acá, desde el 0, recordemos que este es el x y este es el y, desde el 0 hasta el 1. Entonces sería desde 0 hasta 1. Y el y se mueve desde abajo, desde 0, entonces en este caso, desde 0 hasta la curva, ¿cierto? Que como dijimos es x al cuadrado, ¿ya? Aquí yo no le puedo poner raíz de y, ¿ya? Si bien esta curva es raíz de y, no le puedo poner raíz de y porque ahora aquí aparece el de y, ¿ya? Que como les había comentado yo en el primer ejercicio, yo no puedo tener aquí, no puedo tener, como les digo, raíz de y, porque esta variable sería igual a la variable con la que yo estoy integrando, ¿ya? Así que no, eso no puede ocurrir. Y le colocamos entonces la otra variable x al cuadrado. X al cuadrado es igual a y. Y aquí, bueno, el argumento no cambia, sería e elevado a x al cubo de y de x, ¿ya? E integrar esto ahora sí es más sencillo, ¿cierto? Porque queda la integral entre 0 y 1 de e elevado a x al cubo por y, ¿cierto? Al integral de y igual a 0 hasta y igual a x al cuadrado en dx. Y esto es igual a la integral entre 0 y 1 de e elevado a x al cubo por, evaluamos, quedaría entonces x al cuadrado menos 0 en dx, ¿ya? Y ahora podemos hacer un cambio de variable. Decimos que t es igual a x al cubo, dt es igual a 3x al cuadrado de x, y por lo tanto dt tercios es igual a x al cuadrado de x. ¿Ya? Y no es difícil ver que, claro, cuando x tiende a 0, t va a tender a 0 también, ¿cierto? Porque aquí quedaría 0 al cubo es 0. Y aquí también, cuando x tiende a 1, entonces el t también va a tender a 1 porque 1 al cubo es 1. Entonces, esto va a quedar igual a la integral entre 0 y 1 de e elevado a x al cubo, ¿cierto? Pero x al cubo es t, entonces sería e elevado a t por x al cuadrado por dx, pero eso es dt tercios. Entonces quedaría aquí un tercio de t. Y bueno, la integral de esto es muy sencillo, quedaría un tercio e elevado a t de t evaluado entre 0 y 1, ¿cierto? Y esto entonces sería igual a un tercio e evaluado en e evaluado elevado a 1 es e menos e elevado a 0, que es 1. Entonces ese sería el valor de nuestra integral, ¿ya? Que de nuevo tuvimos que hacer un cambio de variable para que quedara más sencilla de calcular, ¿ya? Esa es como la magia de todo este asunto de hacer el cambio de orden de integración, ¿ya? Cambiar el dominio, cambiar el orden y que quede más sencillo. ¿Ya? Hasta ahora, eso sí, no hemos hecho ningún cambio de variable. Lo único que estamos haciendo es tomar la región de integración. Si al principio, por ejemplo, la barremos así, primero para el lado y después para arriba, para hacer el cambio la hacemos primero para arriba y después para el lado, ¿ya? Pero en cuanto a variables, hemos estado trabajando todo el rato con variables cartesianas, ¿cierto? Con las mismas variables. Es el mismo dominio, el dominio no cambia, solamente que yo lo estoy leyendo de una manera diferente, ¿ya? Ahora para el ejercicio 4 vamos a hacer un cambio de variable, ¿ya? Que es el conocido como el de las coordenadas polares. ¿Ya? ¿Ya? Cuando uno hace un cambio de variable, así como en una dimensión, ¿cierto? Cuando uno dice, por ejemplo, acá, cuando uno dice acá,
que t es igual a x al cubo, entonces también tiene que cambiar el diferencial, ¿cierto? Y el diferencial en este caso queda 3x al cuadrado de x. Y ahí por eso uno puede decir que x al cuadrado de x es igual a un tercio de t y puede hacer el cambio de variable. Lo mismo pasa en dos dimensiones, ¿ya? Cuando uno hace un cambio de variable, no es cosa solamente de cambiarlas, sino que además tiene que calcular ese diferencial, ¿ya? Pero ese diferencial, como ahora no es solamente uno, sino que son varios, se llama jacobiano. Entonces uno tiene que calcular el jacobiano y reemplazarlo dentro de la integral, ¿ya? Vamos ahora a ver cómo funciona eso para coordenadas polares, ¿ya? Dice, dada la región omega igual a, esto sí que sería, si se fijan, es x al cuadrado más y al cuadrado entre 1 y 16. Ya ahora vamos a ver qué significa eso. Nos piden calcular la integral sobre este dominio omega de la función máximo entre 9 y x al cuadrado más y al cuadrado en dA. ¿Ya? El dA es porque son coordenadas cartesianas. ¿Ya? Entonces sería como un diferencial de área. Ya, veamos primero qué representa este dominio omega. ¿Ya? Dice x al cuadrado más y al cuadrado entre 1 y 16, ¿cierto? Eso quiere decir que el más pequeño valor que puede tomar esta expresión es 1. O sea, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. ¿Pero qué representa eso? Representa un círculo de radio 1. ¿Ya? Entonces sería algo así. Algo así. Donde esto vendría siendo x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Ahora, el de afuera, que vendría siendo x al cuadrado más y al cuadrado igual a 16, ¿cierto? Que sería ahora un círculo de radio 4. Entonces sería algo así. Voy a hacer grandecito. Algo así. Entonces este sería ahora x al cuadrado más y al cuadrado igual a 16. Entonces, todo esto que está entre medio de estos dos círculos, ya que sería como este disco, es la región omega, ¿ya? La región omega sobre la que estamos integrando. Entonces dice que tenemos que integrar la función máximo entre 9 y x al cuadrado más y al cuadrado, ¿ya? Ya trabajamos, no recuerdo si fue en la última ayudantía, creo que sí, con una función máximo, ¿ya? ¿Qué es lo que hace la función máximo? Es, obviamente, me toma el valor máximo entre los argumentos de la función, ¿ya? Entonces, me toma el valor máximo entre 9 y x al cuadrado más y cuadrado, que si se fijan, en realidad va a depender de en qué parte del plano nosotros estamos, ¿ya? En alguna parte, en algún sector del plano va a tomar la función 9 constante, y en otra parte del plano va a tomar la función x al cuadrado más y al cuadrado. Y lo que tenemos que hacer nosotros es descubrir en qué parte del plano va a tomar la función 9 y en qué parte va a tomar x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, ¿y cómo podemos hacer para descubrir en qué parte es más grande el 9 y en qué parte es más grande el x al cuadrado más y cuadrado? Bueno, veamos en primer lugar en qué parte son iguales, ¿ya? En qué parte el 9 es igual con el x al cuadrado más y al cuadrado, ¿ya? Pero ¿eso qué es? Eso quiere decir que yo tengo que hacer aquí eh, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 9. ¿Pero eso qué es? Eso es también una circunferencia, ¿cierto? Una circunferencia de radio 3. Así que vamos a dibujarla. Algo por ahí, yo creo. Ya. Entonces, esta ahora es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 9. ¿Ya? Entonces, esto nos divide el plano en dos partes, ¿cierto? Lo que está adentro de este círculo azul y lo que está afuera, ¿ya? Podemos notar que lo que está adentro es cuando x al cuadrado más y al cuadrado es menor o igual a 9. O sea, cuando el radio del círculo es menor que 3, ¿cierto? Así que en todo esto que está dentro del círculo azul, todo esto de acá, tan, 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 tan,
la función máximo me toma el valor 9, ¿cierto? Porque de nuevo, en ese sector, x al cuadrado más y al cuadrado es más chico que 9. Y por lo tanto, la función máximo, que me toma el más grande entre los dos, toma el valor 9. ¿Ya? Entonces lo voy a escribir aquí como que aquí toma el valor 9. Y por otro lado, afuera de este círculo, que sería en realidad en todo este sector de acá, tan, 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 nosotros vamos a tener que x al cuadrado más y al cuadrado es mayor o igual a 9, ¿cierto? Y por lo tanto, son círculos que tienen un radio más grande que 9, ¿cierto? Y por lo tanto, entre x al cuadrado más y cuadrado y 9, el valor que me toma es x al cuadrado más y al cuadrado, ¿cierto? Porque de nuevo es más grande en esta parte del plano, ¿ya? Así que, en definitiva, nosotros podemos escribir esta integral como dos integrales, ¿cierto? Y lo podemos escribir como la integral de lo de adentro, ¿cierto? Que vendría siendo para x al cuadrado más y al cuadrado, moviéndose entre 1 y 9, que en este sector, que de nuevo es de adentro, vale 9 de a, más la integral de el otro sector, que es cuando x al cuadrado se mueve entre 9 y 16, ¿cierto? Que vendría siendo este círculo rojito. 16. Y en este sector toma el valor de x al cuadrado más y al cuadrado de a, ¿ya? Ahora, cuando tenemos eh, estas geometrías circulares, ¿ya? Lo que me conviene tomar son coordenadas polares, ¿ya? En donde las coordenadas polares lo que me hacen es un punto, definirlo a través de la distancia que tiene este punto hasta el origen y la inclinación que tiene el punto, ¿ya? Respecto a el eje polar o el eje X, ¿ya? ¿Y cómo queda esta transformación? Esta transformación es X igual a R coseno de teta y igual a R seno de teta, y el jacobiano, que como les dije yo había que calcular, es igual en este caso a R. ¿Ya? En realidad es el determinante del jacobiano, porque el jacobiano es una matriz. ¿Ya? Entonces, el determinante del jacobiano es R. Y también hay que ver los límites de integración. ¿Ya? Pero ahora vamos a ver inmediatamente cómo queda eso. Entonces, aquí si se fijan tenemos dos variables, teta y R. ¿Ya? Estamos trabajando primero en este círculo de adentro. Oh, este círculo de adentro, ¿ya? Que sería como lo que está entre el círculo azul y el círculo negro. Entonces, el ángulo, en este caso, como yo estoy describiendo toda la circunferencia, estoy describiendo todo este aro, este anillo, el ángulo se va a tener que mover desde 0 hasta 2pi, ¿cierto? Para dar la vuelta completa. Entonces, decimos que el ángulo se mueve entre 0 y 2pi. Y asimismo, el radio, que es de nuevo la distancia desde el centro hasta un punto, va a ser ahora la distancia desde este punto hasta esta curva, que si se fijan es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1, ¿cierto? Eso quiere decir que el radio va a ser 1, porque el radio de la circunferencia es 1. Y hasta este círculo azul, que es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 9. O sea, un círculo de radio 3, por lo tanto, R es 3. R es el radio, ¿ya? Y aquí sería 9 por el jacobiano, que es R, dr de teta, más la integral, de nuevo, el ángulo se mueve entre 0 y 2pi porque estoy describiendo todo el círculo. Y ahora el radio acá se va a mover desde 3, ¿cierto? Porque es desde este azul, desde 3 hasta este rojo, que es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 16, o sea, hasta 4, ¿ya? Em, ya.
Y ahora queda x al cuadrado más y al cuadrado, ¿ya? Pero x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado, ¿cierto? Es cosa de reemplazar aquí. Quedaría r cuadrado coseno cuadrado más r cuadrado seno cuadrado, ¿ya? Ahí pueden factorizar por r cuadrado y queda coseno cuadrado más seno cuadrado, eso es 1 por r cuadrado. Entonces queda r cuadrado por r, que sería el jacobiano de r de teta. ¿Ya? Y ahora es simplemente cosa de resolver. Sería igual a la integral entre 0 y 2pi. De hecho, esto lo podemos calcular al tiro porque no hay ningún ángulo teta dentro, ¿cierto? Entonces podemos calcular al tiro la integral respecto a pi, perdón, a teta, y quedaría 2pi. Por la integral de 9r, que sería 9r al cuadrado medios, evaluado desde r igual a 1 hasta r igual a 3. Más, y aquí de nuevo, 2pi por la integral de r al cubo, ¿cierto? Que es r a la cuarta cuartos, evaluado desde r igual 3 hasta r igual 4. Y quedaría aquí, este medio se va con ese 2, y quedaría entonces 9pi por 3 al cuadrado, 3 al cuadrado, menos 1 al cuadrado. Más 2pi, aquí quedaría pi medios. Oh, perdón. Quedaría pi medios. Y r evaluado en 4, quedaría 4 elevado a 4 menos 3 elevado a 4. ¿Ya? Bueno, y aquí pueden seguir desarrollando, ¿ya? Por ejemplo, 3 al cuadrado es 9, menos 1 es 8. 8 por 9 son 72, 72pi. Y aquí, bueno, aquí también pueden seguir desarrollando. 4 a la cuarta es como 256, creo. 3 a la cuarta es 81, entonces hacen la diferencia y les da un número. Eh, pero bueno, hasta aquí ya llegamos a un valor, así que este vendría siendo el valor de la integral que nos estaban planteando al principio, ¿ya? Ahora, quiero que se den cuenta de que cuando estábamos trabajando en coordenadas cartesianas, eh, la figura que tienen, la geometría que tienen las figuras son círculos, ¿cierto? Son círculos el dominio de integración sobre el cual estamos integrando. Eh, pero cuando nosotros hacemos el cambio de variable a coordenadas polares, ahora quedan cuadrados, ¿cierto? Quedan cosas constantes, o sea, rectángulos en realidad, porque aquí estamos trabajando con límites constantes. El ángulo se mueve entre 0 y 2pi, que son constantes, y el radio se mueve entre 1 y 3, que son constantes también. Así que en realidad cambiamos por completo el dominio de integración, ¿ya? Y como lo estamos cambiando de forma, en realidad se hace necesario colocar el jacobiano, ¿ya? Porque de nuevo estamos haciendo un cambio de variable. No como antes, que lo único que hacíamos era hacer un cambio de orden, ¿ya? O sea, si teníamos de x de y, ahora lo trabajamos de y de x, ¿ya? Ahora no solamente estamos cambiando eso, sino que estamos cambiando la variable en sí, ¿ya? Estamos trabajando con otras variables, lo que provoca una transformación completa en el plano y por lo tanto hace necesario que nosotros calculemos el jacobiano como lo hicimos acá. Ya, bueno, aquí yo les puse que el jacobiano es igual a R, pero en realidad es como que es porque es algo que se sabe, ¿ya? Pero no es difícil calcular el jacobiano. El jacobiano en realidad es esta matriz. Bueno, es el determinante de esta matriz, donde la primera fila es la derivada respecto a una variable. Por ejemplo, aquí la derivada respecto a R quedaría coseno de teta, seno de teta. Y la segunda fila es la derivada respecto a la otra variable que vendría siendo teta. Entonces quedaría aquí la derivada de esto respecto a teta sería menos r coseno de teta y abajo quedaría, perdón, seno, menos r seno de teta y aquí quedaría r coseno de teta. Entonces, si calculan el jacobiano de, perdón, el determinante de esta matriz, obtendrían que efectivamente el jacobiano es igual a r, ¿ya? Ya, claro, y eso en realidad hizo mucho más sencillo el cálculo de las integrales, ¿ya?
trabajando en coordenadas polares. Ya, y ahora vamos a pasar entonces a el último ejercicio, el ejercicio 5. El ejercicio, el ejercicio 5 dice, calcule el valor de la siguiente integral, desde menos infinito hasta más infinito de e elevado a menos x al cuadrado en dx, considerando el valor de, o sea, aquí nos dan la sugerencia que consideremos el valor de y al cuadrado, ¿cierto? Que vendría siendo esta integral al cuadrado. ¿Ya? ¿Por qué nos harán esa sugerencia? Bueno, vamos a averiguarlo al tiro. Es extraño también que estemos trabajando en el contexto de integrales dobles y que sin embargo esta pregunta de acá tenga una integral unidimensional, ¿cierto? Con una sola variable. Pero vamos a ver cómo podemos trabajarlo. Porque si se fijan, así como calcular directamente la integral de e elevado a menos x al cuadrado no es posible, ¿ya? No se puede obtener explícitamente el valor de esa integral, ¿ya? Así que vamos a utilizar la sugerencia que nos dan acá. Y al cuadrado es igual a la integral entre menos infinito y más infinito de e elevado a menos x al cuadrado en dx, ¿ya? Si revisaron la ayudantía anterior a esta, la ayudantía 12, ahí nos explican que esto de aquí, elevar esto al cuadrado, en realidad es equivalente a, bueno, aquí vamos a hacer el paso a paso, pero es equivalente a el último paso que vamos a llegar, ¿ya? Así que si no les queda claro el paso a paso que vamos a hacer ahora, pueden revisar la ayudantía 12. No recuerdo bien cuál era el ejercicio, pero ahí está, en la ayudantía 12 hay un ejercicio en el que se demuestra esto, ¿ya? Entonces, tenemos esto, pero elevar al cuadrado es lo mismo que hacer esta multiplicación, la integral desde menos infinito hasta más infinito de e elevado a menos x al cuadrado de x por la integral desde menos infinito hasta más infinito de e elevado a menos x al cuadrado de x, ¿cierto? Esto de acá es lo mismo que esto de acá, entonces al multiplicarlo queda al cuadrado, así que eso está bien hasta ahí. Pero esto es lo mismo que la integral desde menos infinito hasta más infinito de e elevado a menos x al cuadrado en dx por la integral desde menos infinito hasta más infinito de e elevado a menos i al cuadrado en di, ¿ya? Y aquí es importante que noten esto. ¿Por qué esto es igual a esto de acá? ¿Ya? ¿Por qué esto es igual a esto? Siendo que las variables son distintas. Bueno, eso es porque la variable en realidad es muda. En realidad la variable a mí no me interesa, porque lo que yo voy a hacer al final es evaluar en los límites. Y al evaluar en los límites, la variable desaparece, la variable deja de contar. Entonces, mientras la estructura sea la misma, en este caso es e elevado a menos x al cuadrado de x. Y en este de acá es e elevado a menos i al cuadrado en di, si se fijan es lo mismo, solamente que con otra letra. En realidad el resultado al final va a ser el mismo también. ¿Ya? Y ahora, entonces, como tenemos dos integrales, lo que puedo hacer es escribirlo así, desde menos infinito hasta más infinito, de la integral desde menos infinito hasta más infinito, de e elevado a menos x al cuadrado por e elevado a menos i al cuadrado, en dx en dy. ¿Cierto? Lo único que hice fue juntarlas, y esto va a ser igual a la integral desde menos infinito hasta más infinito de la integral desde menos infinito hasta más infinito de e elevado a menos, y aquí puedo juntar estas dos exponenciales y quedaría x al cuadrado más y al cuadrado en dx en dy. ¿Ya? Claro. eh, ¿Por qué hicimos esto entonces? ¿Por qué hicimos todo este trabajo? Porque llegamos aquí a x al cuadrado más y al cuadrado, ¿cierto? Que como yo les dije, es como una forma circular, así que bien podríamos usar coordenadas polares, ¿ya? Entonces vamos a decir que x es igual a r coseno de teta y igual a r seno de teta, y el jacobiano es igual a r. Entonces, con este cambio, sabemos que x al cuadrado más y al cuadrado queda igual a r al cuadrado, ¿ya? Y además, bueno, si se fijan, aquí yo estoy considerando para x como dominio toda la recta real, ¿cierto? Y para y como dominio también toda la recta real, ¿cierto? O sea que esto en conjunto
me está dando que yo estoy calculando la integral sobre todo el plano, ¿cierto? Esto de aquí es todo R2, es todo R2. Entonces yo tengo que buscar una forma de describir todo el plano en coordenadas polares, ¿cierto? Para encontrar esos límites de las coordenadas polares. Entonces, si yo quiero describir todo el plano R2 en coordenadas polares, el ángulo se tendría que mover entre 0 y 2pi, ¿cierto? Porque, claro, yo quiero barrer todo el plano. Entonces sería de nuevo desde 0 hasta 2pi. Y el radio, ¿cierto? Para describir todo el plano se tendría que mover desde 0, ¿cierto? Desde el origen hasta infinito, para llegar hasta los lugares más recónditos del plano XY, ¿cierto? Entonces tendría que partir de 0 y llegar hasta el infinito. Y sería entonces de e elevado a menos x al cuadrado más y al cuadrado, que dijimos que vale r al cuadrado, por el jacobiano, que es r, en dr, ¿cierto? Que sería la de adentro en dθ. Ya, aquí como no hay ángulos, no hay tetas involucrados, entonces podemos calcular al tiro esta integral de afuera y quedaría 2pi, ¿ya? No, es porque no hay adentro solamente. Si no, debería calcularlo. Y esta integral de adentro es impropia, así que la voy a escribir como el límite de cuando b tiende a infinito de la integral entre 0 y b de r por e elevado a menos r al cuadrado en dr. ¿Ya? Em, Aquí puedo hacer un cambio de variable, decir que t es igual a r al cuadrado, dt es igual a dr. Ah, no, perdón. dt es igual a r 2r en dr, ¿ya? Y por lo tanto, dt medios es igual a r dr. Y esto quedaría entonces igual a 2pi por el límite de cuando b tiende a infinito de, quedaría. R por dr es dt medios, o sea, quedaría un medio aquí, la integral entre 0 y b al cuadrado, si se fijan, porque perdón, cuando r tiende a 0, t tiende a 0, y cuando r tiende a b, t tiende a b al cuadrado. Entonces aquí quedaría b al cuadrado, y aquí quedaría e elevado a menos r al cuadrado, que vendría siendo e elevado a menos t en dt. ¿Ya? Y eso es fácil calcularlo. Aquí S2 se va con S2, queda simplemente pi por el límite de cuando b tiende a más infinito de menos e elevado a menos t con t siendo desde 0 hasta b al cuadrado. Entonces aquí queda igual a menos pi por el límite de cuando b tiende a más infinito de, y aquí quedaría e elevado a menos b al cuadrado menos e elevado a 0, que es 1, ¿ya? Pero al hacer el límite me queda que b está tendiendo a infinito. Entonces me queda e elevado a algo muy pequeño, ¿cierto? Esto se va a 0 y me queda entonces menos pi menos 1, eso es pi, ¿ya? Y por último, ahí estamos calculando el valor de i al cuadrado, pero me están preguntando el valor de i. Por lo tanto, i, ¿cierto? Que es igual a la integral desde menos infinito hasta más infinito de e elevado a menos x al cuadrado en dx es igual a la raíz de pi, ¿ya? Es interesante que en la integral de una función exponencial aparezca el valor pi, ¿cierto? Y es como que nosotros lo asociamos más a cosas más geométricas, círculos y cosas así. Y sin embargo, aparece aquí en esta integral de la función exponencial. Y que por otro lado, eh, al principio no lo podíamos calcular de manera explícita, ¿cierto? Era como, ¿cómo podemos integrar la función exponencial de menos x al cuadrado? Pero a través de este truquito que hicimos acá, de pasarlo a coordenadas polares,
resultó en realidad bastante sencillo, ¿ya? Calcularlo. Y obtuvimos de nuevo que el valor de esta integral es raíz de pi, ¿ya? Es como un ejercicio curioso. Eh, ¿Ya se entendió? ¿Quedó alguna duda? En el control de este sábado, si no me equivoco, le entra E2 de primer orden, ¿cierto? ¿Hay alguna duda respecto a eso? No sé. O cualquier cosa. Bueno, si no, a ver, ¿me dicen acá? Ya. Si no quedan dudas, entonces nos estaríamos viendo la, la próxima semana, ¿ya? Mucho éxito en este final de semestre, ¿ya? Hay que ponerle ánimo nomás, es lo último que queda. Y también éxito para el control de este sábado, ¿ya? Así que adiós, que estén bien, cuídense. Chao, que te vaya bien. Chao, muchas Gracias, chao. gracias.